de Ingeniería de la Maestría en Ingeniería de Mantenimiento y Confiabilidad de la materia Administración de la Integral Mecánica. En la sesión anterior vimos sobre la unidad 2, aseguramiento de calidad de integral mecánica de equipos nuevos, en donde vimos el tema de ensamblado, instalación del equipo, pruebas y comisionado, documentación completa e información del equipo. En esta sesión veremos ya el temario de la unidad número 3, que es inspecciones y pruebas. Vamos a ver en esta sesión las pruebas de presión. Para iniciar sobre el tema de pruebas de presión, pues vamos a definir qué es presión. La presión es la fuerza de un fluido ejercida perpendicularmente sobre una superficie. Usualmente se expresa en kilogramos sobre centímetros cuadrados o libras sobre pulgadas, y también tenemos PSI, bar, que son otras unidades de medidas de lo que es la parte de la presión. A partir de la presión atmosférica por medición. Vamos a ver algunas definiciones de acuerdo a la NOM 020 STPS 2011, que es una norma obligatoria, una norma oficial mexicana que aplica en todo territorio nacional. Vamos a ver algunas definiciones de acuerdo a lo que es la presión. Hemos escuchado dentro de una válvula de seguridad sobre el tema de las válvulas de alivio, sobre la presión de calibración. La presión de calibración se define como el valor de la presión al que se ajusta la apertura de un dispositivo de relevo de presión. Vamos a ver en una memoria de cálculo de una caldera, pues vamos a ver que hay una sección sobre el diseño de presión que maneja la caldera, pero también una sección sobre las válvulas de seguridad. ¿Cuál es la presión de diseño? La presión de diseño es el valor de la presión establecido en la fabricación del equipo sobre las condiciones más severas de presión y temperatura esperadas durante su funcionamiento, y conforme a las cuales se determinan las especificaciones más estrictas de espesor de pared y de sus componentes. Esa es una parte muy importante que posteriormente vamos a ver sobre las fórmulas que aplican para hacer una presión de diseño cuando es un equipo nuevo o cuando es un equipo ya usado. La presión de operación. La presión de operación es la presión manométrica a la que funciona un equipo en condiciones normales. La presión de prueba es el valor de la presión en la que somete un equipo con base en el código o norma de construcción. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar el código ASME para comprobar que sus partes constitutivas son seguras de su operación, ¿sí? Entonces, la presión de prueba, pues vamos a ver que hay presiones hidrostáticas, presión de pruebas hidrostáticas, en donde se utiliza agua, y la presión de prueba neumática, en donde se utiliza aire. La presión de trabajo máximo permitido es el menor de los valores de presión calculado para cualquier de las partes esenciales del equipo según su diseño, o recalculado usando los espesores actuales sin que presente deformación permanente, ¿no? Vemos aquí en esta lámina dos placas que tienen las características y la información de presión, temperatura de dos equipos. Pero vemos en la primera, que está al lado izquierda, color naranja, en la parte del encabezado, vemos ahí el tipo de equipo que es un tanque hidrolizador de mieles. Su año de fabricación fue en el 2018, y viene la capacidad nominal o la capacidad del cuerpo de este equipo, son 10,000 litros, el peso vacío es de 1935 kilogramos, la presión de prueba, o sea, la presión que se realiza de prueba, que puede ser una presión hidrostática
una presión neumática es a 29.4, ¿sí? Kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Y vean aquí, una presión de diseño que es atmosférica. ¿Qué quiere decir? Que este no es un equipo sujeto a presión, es un equipo atmosférico, es un equipo que no está sometido a presión ni de vacío, si es un equipo atmosférico. ¿Sí? En la presión de operación, 1 kilo, no es mucha presión. La temperatura de diseño también no aplica. Y la temperatura de operación, 96 grados centígrados. Como vemos en esta primera placa, pues habla de un equipo atmosférico. Puede ser un equipo de almacenamiento, un receptor de producto, almacenaje de alguna sustancia, pero no es un equipo sujeto a presión, que no tenga fluidos peligrosos, ¿sí? Eh, Estos equipos atmosféricos pues no representan algún riesgo como los equipos críticos que son los que están sujetos a presión, como calderas, como tanques pulmón y otros equipos que que vamos a ver la siguiente tabla, en qué clasificación se encuentra. Bueno, en la siguiente placa vemos ahí sobre, bueno, está en portugués, es una caldera de biomasa, vemos el caudal de vapor que es de 60, la temperatura de vapor es 440 grados centígrados, la presión de trabajo, ¿sí? La presión de trabajo es de 61 bar, ¿sí? Aquí está en bar, como lo hemos visto anteriormente en la definición, aunque no está la unidad de medida de la presión, es bar, ¿sí? Y la presión máxima emitida son 75 bar, o sea, la presión de trabajo máximo que se pueda emitir es de 75 y la temperatura máxima es de 292, la temperatura máxima emitida sobre es de 466. Y la presión que se hizo la prueba hidrostática, que dice acá hidráulica, es de 130 bar. Entonces, como podemos ver, cuando tenemos una placa y tenemos un equipo, podemos saber si este equipo es sujeto a presión o es un equipo que está no sujeto y es un equipo atmosférico. ¿Sí? Entonces, base a esas especificaciones que vemos en dos placas, hay una gran diferencia. En una tiene la presión de diseño y la presión de trabajo y la presión de prueba. La presión de prueba es la que digamos que está a 25 kilos, es lo máximo que yo puedo hacer de pruebas hidrostáticas. La presión de diseño, ¿sí? Debe de ser a una fórmula 1.3 de la prueba hidrostática y la presión de operación es la que opera normalmente pues este equipo. Entonces, ¿a quiénes aplica? ¿A quiénes aplica todas estas pruebas de presión? ¿Sí? ¿Puede aplicar para un equipo atmosférico? Sí, pero aplica mayormente a equipos críticos que son clasificados de acuerdo a la norma 020 STPS 2011 como categoría 2 y categoría 3, ¿sí? Y dice en el 5.10 de la norma 020 STPS 2011 determinar y practicar las pruebas de presión. Las pruebas de presión pueden ser, vuelvo a repetir, hidrostática o neumática, ¿sí? O examen no destructivos, que es la que vamos a ver en la sesión siguiente, a los equipos que están clasificados en las categorías 2 y 3, conforme a los señalados en el capítulo 13 de la presente norma, de la norma 020 STPS 2011. Entonces viene esta tabla sobre el tipo de categoría 1, 2 y 3 y la misma norma te solicita la documentación o lo que debe de tener en tu expediente de cada uno de los equipos. Si es categoría 1, ¿sí? Contar nada más con el plano del equipo. Entonces la norma 020 te dice qué es lo que debes de obtener, qué documentación debes de tener, ¿sí? De acuerdo de aquellos equipos sujetos a presión que están en categoría 1. ¿Y cómo sabemos que está en categoría 1? Es que el fluido sea agua, aire
y un fluido no peligroso, ¿sí? Y en el caso debe ser menor o igual a 490.33 kilopascales, ¿no? Y el volumen debe ser menor o igual a 0.5 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, si tengo un equipo que está sujeto a presión, de que dentro de sus valores se encuentra su presión y su volumen, que sea menor o igual a 490.33 kilopascales y sea menor de 0.5, pues es un equipo de sujeto a presión categoría número 1. Los de categoría 2 siempre están en las calderas, siempre pueden ser categoría 2 o categoría 3, dependiendo de la capacidad, como dice en la parte del volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el fluido de estos equipos puede ser agua, aire, fluido no peligroso, y puede ser menor o igual a 490.33 kilopascales, pero es mayor a 0.5 metros cúbicos, ¿sí? Y también puede ser mayor a 490.33 kilopascales y menor o igual a 784.53 kilopascal y menor o igual a 1 metro cúbico, ¿sí? Y si es peligroso, debe ser menor o igual a 686.47 kilopascales y menor o igual a 1 metro cúbico. Entonces está dentro de la categoría número 2. La categoría 3, los fluidos puede ser peligroso, puede ser aire, agua, fluido no peligroso, y que base a estas presiones que manejan de mayor 490.33 a mayor a 686.47 kilopascales, kilopascal, perdón, y que el volumen sea cualquier volumen, en el caso peligroso mayor a 784.56 kilopascal, y peligroso que sea mayor a 1 metro cúbico. Y cuando es peligroso mayor a 686, aquí no importa el volumen. Entonces, esta clasificación de categorías 1, 2 y 3, de acuerdo a la norma 020, nos dice que tengo que identificar todos los equipos sujetos a presión, ¿sí? Equipos que son críticos dentro de la operación, dentro de la planta, y tengo que clasificarlo de acuerdo a esa tabla, ¿sí? Bueno, las pruebas de presión y exámenes no destructivos, quise conservar el tema de exámenes no destructivos, porque así lo marca la norma 020. Dice en su sección número 13, pruebas de presión y exámenes no destructivos. Para los equipos nuevos, clasificados en la categoría 2 y 3, que encuentre con certificado de fabricación o el estampado de cumplimiento con el código o norma de construcción, la primera prueba de presión o los primeros exámenes no destructivos se deberán practicar antes que se cumplan 10 años de la emisión de dicho certificado o de haber obtenido el estampado y las siguientes pruebas o exámenes al menos cada 5 años. Lo que quiere decir la norma que cuando el equipo, por ejemplo, el equipo que tenemos ahí, una caldera Mirgo, es un equipo nuevo que cuenta con su certificado de fabricación, tiene su estampado de cumplimiento de la norma, pero no está en operación, no se encuentra en operación, ¿sí? Que, que si se encuentra en operación, pues pierde todas las condiciones como que fuera un equipo nuevo. Entonces, cuando la unidad de verificación realiza la verificación del equipo, ¿sí? Por ensayos no destructivos que vamos a ver posteriormente, ellos ya dan su dictamen de cumplimiento a la normatividad. Y si el equipo está nuevo, pero no está en operación o no se encuentra instalado del lugar o instalado con tuberías, ¿sí? Entonces a este equipo nuevo se le da un dictamen de cumplimiento por 10 años, ¿sí? Pero si esta caldera está nueva, tiene su certificado de fabricación, tiene su estampado del cumplimiento de la norma, pero se encuentra ya instalada en el lugar, ya está instalada con tuberías,
¿sí? Pues la unidad de verificación va a decir, bueno, ya no es un equipo nuevo. Aunque tú lleves un día de instalación, ¿sí? Ellos van a decir, yo no lo voy a poner como equipo nuevo, sino como un equipo ya usado. Entonces ya no va a cumplir el dictamen de cumplimiento por los 10 años, únicamente por 5 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es un recipiente sujeto a presión? La norma lo dice, es un contenedor designado para soportar presión tanto interna como externa. Esta presión puede ser impuesta por una fuente externa o por cualquier combinación de ello. Bueno, ¿qué es un recipiente criogénico? No quería saltarme en la parte de los recipientes criogénicos, aunque no está en el temario, pero un recipiente criogénico es el recipiente sujeto a presión que contiene un fluido criogénico. ¿Cuáles son esos fluidos criogénicos? Es el oxígeno, el nitrógeno, el argón, helio e hidrógeno, entre otros o gases condensados o licuados como dióxido de carbono, dióxido nitroso, entre otros. Y estos cuentan con doble pared, con un tanque interior y uno exterior en su caso, ¿no? Entonces, ese tanque, como vemos, puede ser un tanque de recubrimiento, pero el tanque donde está este fluido criogénico se encuentra en un tanque en su interior, ¿sí? Entre los dos tanques se tiene un espacio anular con vacío y un material con propiedades de aislamiento para evitar la transferencia de calor con producción, convección y radiación desde el medio ambiente exterior hasta los gases en estado líquido en su interior. Bueno, ya que vimos algunas definiciones de pruebas, prueba de diseño, prueba de calibración, lo que son los equipos sujetos a presión, los que son criogénicos, vamos a ver los tipos de pruebas de presión que existen. Uno de los más comunes es la prueba hidrostática. La prueba hidrostática es una prueba de presión que se realiza en recipientes a presión para verificar su integridad estructural y su capacidad para contener el fluido a la presión del diseño, ¿sí? Durante la prueba, el recipiente se llena con agua y se aplica una presión hidrostática que es mayor a la presión del diseño, ¿sí? Eh, Claramente, a veces se realiza una, una fórmula muy rápida que decimos que si la presión de diseño es igual a 25 kilos sobre centímetros cuadrados, podemos usar 1.5 de la prueba hidrostática y esta me da 37.5, ¿sí? Si lo vemos aplicando la fórmula siguiente que vamos a ver del código ASME, mi prueba hidrostática que voy a realizar a un equipo, a una tubería, que su diseño de presión es de 25 kilos, yo la prueba hidrostática, si es un equipo nuevo, debe de ser a 1.5, perdón, 1.3 y el resultado será 32.5. Entonces, voy a hacer la prueba hidrostática a 32.5 kilos. Bueno, la sección UG-99 del código ASME, sección 8, división 1, establece los requisitos para la prueba hidrostática del recipiente a presión. Estos requisitos incluyen que la presión de prueba debe ser al menos 1.3 veces de la presión del diseño. Es lo que comentaba anteriormente. Si el equipo, su presión de diseño es de 25 kilos, pues la presión de prueba se tiene que hacer a 1.3 veces de la presión de diseño que hemos comentado. Y la presión de prueba debe mantenerse durante un tiempo suficiente para permitir la inspección visual de todas las partes del recipiente. Una sección de una tubería, un serpentín que se encuentra este,
en el interior de un tanque, un equipo. Entonces se maneja la presión de diseño, perdón, la prueba hidrostática se hace a 1.3 de la presión de diseño. Entonces se debe de mantener, tenemos que tener un manómetro. Anteriormente se hacía una sección de cada 30 minutos, una sección, digamos, que se realiza el primer paso a 25%, después otra vez 50% de la cantidad del agua, sube la presión hasta llegar al 100% y dejarlo cada sección por 30 minutos. O sea, casi la presión hidrostática se hace a 1 hora y media sobre inspección visual. Pero si hay una pequeña fisura, grieta en su interior, pues rápidamente el manómetro lo que va a hacer es bajar porque hay una fuga, entonces la presión no se sostiene. Y esto es la importancia de la prueba hidrostática para asegurar la hermeticidad que pueda tener ese tanque, ¿sí? Después de la prueba se debe drenar el agua y secar el recipiente para evitar pues la corrosión, ¿no? Entonces, eso sería a grosso modo sobre los requisitos que puede tener sobre una prueba hidrostática. Bueno, hay fórmulas en la sección 8 de División 1 de las pruebas hidrostáticas y puede ser la siguiente, que dice que de acuerdo de los equipos nuevos construidos, de acuerdo al código ASME, esa es la fórmula. pH es igual a 1.3 sobre la presión de diseños en kilopascales, multiplicando el esfuerzo permisible de la temperatura de prueba en kilopascales y el esfuerzo permisible de la temperatura de diseño en kilopascales. Para equipos que hayan prestado servicios construidos de acuerdo al código ASME, que son los equipos que ya están usados, pues debe ser una presión de prueba hidrostática es igual a 1.3 por la presión de operación, ¿sí? Aquí ya cambia, ya no es la presión de diseño, sino la presión de operación. ¿A qué presión estás operando? Estoy operando a 15, bueno, lo vas a 1.3, ¿sí? Sobre el esfuerzo permisible de temperatura a prueba y sobre el esfuerzo permisible de la temperatura de operación en kilopascales. Vamos a realizar ejercicio en los foros para que podamos reforzar estas fórmulas. Y claramente estas fórmulas nos dice que cuando es un equipo nuevo por fabricante, que el fabricante te lo va a entregar a la empresa, pues debe ser la primera fórmula. Y también cuando la unidad de verificación ve que el equipo es nuevo y no fue operado o no se encuentra instalados los elementos como tubería o empaques y todo, ¿sí? Entonces puede emitir el juicio del dictamen por 10 años. En este caso, si el equipo fue usado, aunque sea por un momento, pues ya se ve como un equipo usado, ¿sí? Entonces, el dictamen va a salir únicamente por 5 años. Bueno, en la prueba de presión neumática se lleva a cabo con aire como medio de prueba para corroborar también la integridad estructural de los recipientes de transporte, tuberías, otro medio de contención industrial. Para aplicarles pueden usarse aire, ¿sí? Aire comprimido, nitrógeno u otros gases no tóxicos e inertes. Además, se necesita incluir dispositivos de control y liberación de presión para asegurar el bienestar de los operadores. Esta presión, perdón, prueba de presión neumática es, es peligrosa si no se encuentra con dispositivo de control, ¿sí? Se puede una válvula salir de control y pueda cortar al trabajador. Entonces, tenemos un ejemplo sobre la prueba neumática con nitrógeno, en donde está sellado las secciones en una tubería de un equipo y posteriormente añadir
pues nitrógeno, aire, otro tipo de gases, y levantar hasta la presión mayor, como igualmente la presión hidrostática, mayor a la presión de diseño. Si el equipo es nuevo, ¿sí? Va a ser a la presión de diseño, y cuando es un equipo usado, va a ser un equipo de acuerdo a la presión de operación. Entonces, vamos a ver claramente algunos ejemplos, algunos ejercicios, algunos debates sobre estos dos tipos de pruebas de presión, tanto hidrostática y neumática, en los foros de dudas y de retroalimentación. Espero cualquier duda por vía WhatsApp, al grupo o personal. Nos vemos en la siguiente sesión.